Ahí estamos. Bueno, entonces, calcular el máximo elemento, o sea, el número más grande, de un conjunto de 10 valores. No sabemos ni si son mayores a 0, menores a 0, nada de eso. Indicar en qué orden se ingresó. ¿Sí? Recuerden que nosotros siempre asumíamos que el primero era el mayor y después íbamos comparando. Entonces, bueno, nos tomamos un ratito para hacerlo y después corregimos, ¿les parece? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, en 5 o 10 minutitos corregimos. Ustedes me avisan por el chat y si no, arranco yo. Ahí estamos.
Hola Candela, ¿cómo estás? Candela, estábamos haciendo este ejercicio. Espera, ahí te lo pego, a ver si lo puedo mandar de nuevo. Bueno, es calcular el máximo elemento de un conjunto de 10 valores e indicar en qué orden se ingresó, ¿sí? Bueno, en 5 minutos entonces corregimos.
Bueno, vamos a corregir. Esperen que les voy a compartir pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, entonces sabemos nosotros que vamos a ingresar 10 valores, ¿sí? Y de ellos tenemos que calcular cuál fue el máximo y en qué orden se ingresó, ¿sí? Lo vamos a tratar de resolver, obviamente, utilizando vectores, por más que sepamos que este ejercicio en particular se podría resolver perfectamente sin vectores, ¿sí? Bien, entonces, vamos a utilizar, vamos a agrandar un poquito acá, bien, entonces vamos a poner acá, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo en este ejercicio, cálculo del máximo y su posición. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Bueno, vamos a ir, primero vamos a utilizar un para, porque sabemos cuántos valores se van a ingresar, ¿sí? Entonces, tenemos distintas maneras de hacer esto. Nosotros sabemos que se van a ingresar 10 valores. Entonces, y puede ir desde 1 hasta 10, pero recuerden, ¿en qué posición nosotros teníamos que empezar a guardar los valores en un vector? La primer posición, la usemos o no, ¿sí? Cuando generamos un vector, arranca en la posición 0, ¿sí? Vamos a suponer, bueno, que vamos a ir cargando acá los valores, entonces vamos a poner ingrese un valor. Y vamos a Perdón. cargar. ¿Cómo? Dice Facundo si lo puede aceptar. Ah, no me aparecía acá. A ver, espere. A ver acá. Ahí estamos, ahí sí. Ahí me aparecieron los dos. Pero no me salió un cartelito emergente. Ahí estamos. Bien. Entonces, ingresamos un valor. Vamos a poner acá num, para hacerlo de otra manera distinta como lo habíamos hecho. Y en B sub I, le asigno ese num. Pero acuérdense que nosotros arrancábamos con vectores ¿en qué posición? En la posición 0. ¿Sí? Entonces, si acá I arranca en 1, yo tengo que guardar desde la posición I menos 1. Para hacerlo de otra manera distinta. ¿Sí? O sea, si no, ¿qué tendríamos que hacer para no poner I menos 1? Del 0 hasta el 9. Exacto, podemos hacerlo, lo vamos a hacer, bueno, después lo vamos a hacer de 0 hasta el 9. Y ahí, ¿cómo hacíamos para guardarnos ese primer valor y asumir que ese valor es el máximo? Vamos a hacer un if, vamos a preguntar si i es igual a 1, quiere decir que es nuestra primera iteración, ¿sí? Y entonces a max le asigno b sub i menos 1. ¿Sí? O bien lo podemos hacer, esto ponerlo acá adentro, ahora lo hacemos. ¿Y en qué orden fue ingresado? En el orden I. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos entrando, vamos a hacerlo por acá, a ver, ingresamos el valor. Preguntamos si esta es nuestra primera iteración, ¿sí? O sea, que es la primera vez que leemos un número. En ese caso, lo voy a guardar en la posición 0 del vector. A la variable max le voy a guardar ese valor que acabo de leer, ¿sí? Le puedo poner así max o le puedo poner num, que es el mismo número que acabábamos de leer. Puedo hacerlo así si les resulta mejor. Y en el orden es en el orden I, o sea, lo ingresé en el primer lugar. Eso después se va a modificar si el máximo ingresado no estuvo en el primer lugar, ¿sí? Caso contrario, ¿qué voy a hacer? Ya leí el valor, a b sub I menos 1, le asigno el valor que acabo de leer, y ahí voy a preguntar si ese num que acabo de leer
es mayor que máximo. ¿Sí? Si es mayor al máximo, esto que había hecho acá, lo voy a guardar acá. Caso contrario, no hago nada. ¿Sí? Cuando termino el ciclo, voy a poner mostrar el número mayor ingresado fue max y se ingresó en el orden. Entonces, ahí está, vamos a probarlo, en vez de probarlo para 10, vamos a probarlo para 5, y vamos a ver si funciona. Vamos a probarlo ingresando 5 valores cualesquiera, vamos a suponer que ingreso el 10, el -5, el 30, el 20 y el 12. El número mayor ingresado fue 30 y se ingresó en el orden 3. ¿Sí? Ahora vamos a ver, vamos a probar si ingresáramos el valor en el primer lugar, el número más grande. Ahora si quieren repasamos qué es lo que hace el ejercicio. Entonces ingresamos un valor, vamos a ingresar el 90 y ahora vamos a ingresar todos valores más chicos. El número mayor ingresado fue 90 y se ingresó en el orden 1. ¿Está bien? ¿Sí o no? No vi cuáles eran los números que puse al principio. El 90, el primero que puse. Ah, Vamos a sí, está bien, repasar entonces. entonces qué era lo Profe, que hace. Sí, no, lo del orden no era que el primero siempre era el 0. sí. Fíjense que nosotros lo estamos guardando, porque una cosa es el mensaje que le Ah, damos al -1, sí, usuario. sí. ¿Estamos? Si yo no lo hiciera así, bueno, esta es una manera. Esperen que la voy a guardar. Esperen que voy a sacar todo lo que había puesto acá. A ver. Vamos a cambiarle acá el nombre. Y vamos a ponerlo acá. Lo debo tener abierto. Si tengo algo abierto acá, esto es de esta clase. Bien, vamos a generar una carpetita nueva. Yo después les dejo todo subido, así que quédense tranquilos. Vamos a poner clase 15 bis. Bueno, vamos a admitir a Pedro. Ahí estamos. Bien. Entonces lo vamos a guardar acá. Vamos a guardarlo ahí. Cálculo del máximo y su posición. Otra manera, entonces, dijimos que los vectores van desde la posición 0 hasta la posición que corresponda a -1, ¿sí? En este caso eran 10 valores, entonces lo vamos a ingresar como el valor desde la posición 0 hasta la posición 9. Acá, ¿qué haría? Para saber si es el primer valor, ¿qué tendría que preguntar? Sí, para saber si es el primer valor que leí. Sí, Va a ser igual a 0. exacto, mi iteración número 0. ¿Sí? Entonces acá ya no hago más el i-1, sino que lo pongo en i, y acá me interesa el orden. El orden no es i, sino que es i más 1. ¿Por qué? Porque el primer valor que yo leo no es el orden, o sea, si yo tengo que decir lo ingresé en primer lugar, no tendría que decir lo ingresé en el lugar 0. ¿Estamos? O sea, lo leo, lo guardo en la posición 0 del vector, pero digo que lo ingresé en primer lugar. ¿Sí? No interesa cómo lo guardo internamente. Entonces acá lo mismo. Profe, ahí justo esa sentencia, ¿para qué la hace? Esto es para decir, La acá de que arriba. ¿esta? Sí.
porque tengo que guardar los valores que leo. Ajá. ¿Sí? Entonces yo acá leo un Con valor, el vector. pregunto si es el primer valor que leí, lo guardo, que es lo mismo que hago del otro lado. Fíjate que esta sentencia se repite, por lo tanto, si se repite la puedo sacar afuera. Así no la hago 2 veces. Ahí está. ¿Sí? Lo leo y lo guardo. ¿Estamos? Pregunto si es mi primera iteración. Voy a asumir que max es ese número que acabo de leer. Y el orden en el que lo ingresé es el I más 1. O sea, para saber que el primer lugar no es el 0, sino el 1. Yo tengo que decir, lo ingresé en primer lugar, en segundo lugar, no en 0 lugar. ¿Sí? Y acá lo mismo. Fíjense que funcionan los dos de la misma manera. En el orden I más 1. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que lo ingreso en tercer lugar. No me tiene que decir en el lugar 2, sino me tiene que decir en el lugar 3. Por ejemplo, ingreso el 30, ingreso el 0, ingreso el 100, que está en tercer lugar, aunque lo guarda en la posición 2, el 65 y el 3. Le dejé el 9. A ver, ahí estamos, vamos a seguir ingresando valores. El número mayor ingresado fue 100 y se ingresó en el orden 3. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí estamos? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa distinta. Vamos a suponer que yo voy a... Esperen, vamos a abrir acá esto. Este es un enunciado que... ahí estamos. Yo lo que quiero es, voy a ingresar, tengo la letra A, tengo la letra B y tengo la letra C. ¿Sí? Yo voy a ir cargando, voy a leer 10 letras, que van a estar entre esas, A, B, C o una distinta. ¿Sí? Yo voy a leer 10 letras por el teclado y voy a decir, de esas letras que leí, 2 fueron A, 1 fue B, 3 fue C y otra letra fueron las 4 restantes. ¿Sí? Entonces esto lo tengo que resolver utilizando vectores. A ver, ¿cómo sería esto? Yo voy a leer 10 letras. Vamos a suponer que ingreso A, S, B, A, D, C, C, F, esperen, acá leí. A ver, 2A, una B, y me falta una C. X, C. ¿Sí? Entonces, leo una letra y voy a preguntar, ¿es A? Sí. Entonces, voy a ir anotando. ¿Sí? Anoto acá un puntito. Leo otra letra. No la guardo en ningún lado. ¿Es A? No. ¿Es B? No. ¿Es C? No. Entonces es otra. La cuento acá. ¿Sí? Leo otra letra. ¿Es A? No. ¿Es B? Sí. La guardo. La cuento. Leo otra letra. ¿Es A? Sí. La cuento. Leo otra letra. ¿Es A? No. ¿Es B? No. ¿Es C? No. Es otra, entonces incremento en 1. ¿Se entiende lo que voy haciendo? Te voy a leer 10 letras y tengo que contar en un lugar de mi vector, tengo que contar si fue la letra A, si fue la letra B, si fue la letra C o si es otra. La suma de esto, ¿cuánto va a dar? Va a dar el total de 10 letras que yo leí. ¿Sí? ¿Se entiende lo que tiene que hacer el ejercicio? Profe, ¿ese ejercicio está No, escrito o lo hizo no, recién? porque no Ah. está escrito. Ahora vamos a ver, porque ustedes van a tener que hacer uno parecido, pero como les quiero dar una muestra, ¿sí? Entonces, vamos a poner cálculo
de cantidad de repeticiones. Entonces, las letras no las voy a tener que guardar. Estos valores no los voy a tener que guardar. Sí, lo que tengo que utilizar son estas 4 posiciones de un vector, ¿sí? Que las voy a utilizar como que a cada una de las posiciones. Como contadores. ¿Sí? Porque los Sí. voy a usar para contar. Bueno, entonces, los contadores, siempre que había que hacer, había que inicializarlos. ¿Estamos? Entonces voy a utilizar un vector, ¿sí? O sea, los 3 contadores van a tener, los 4 contadores van a tener el mismo nombre del vector, distinta posición, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo acá, vamos a decir que vamos a ir con i desde 0 hasta 3, y en el vector cont, en la posición i, lo voy a poner en 0. Entonces ahí tengo inicializado mis 4 contadores, ¿sí? Esto es el vector cont, que va a tener 4 posiciones, y en todas voy a poner ceros. ¿Estamos? Hasta ahora lo único que hice es esto. Puse acá 0, acá 0, acá 0 y acá 0. Esto va a ser mi vector cont en la posición 0. Esto es mi vector cont en la posición 1. Este es mi vector cont en la posición 2. Y este es mi vector cont en la posición 3. ¿Sí? Entonces, cuando leo una A, voy a incrementar en la posición 0. Cuando leo una B, incremento en la posición 1. Cuando leo una C, incremento en la posición 2. Y cuando leo cualquier otra letra, incremento el contador en la posición 3. ¿Sí? No quiere decir, como dijimos recién, que esta fuera la única manera de resolverlo, ¿sí? Sino que hay más de una manera de resolverlo, pero vamos a utilizarla haciendo vectores. Entonces ahora sabemos que son 10 letras las que voy a leer. Entonces acá me da lo mismo la variable que voy a utilizar, porque va a ir desde 1 hasta 10, la variable x. No la voy a utilizar para recorrer ningún vector. Solamente que es lo que voy a utilizar es para leer, para saber que son 10 iteraciones. Entonces acá que vamos a poner, ingresar letra. Vamos a poner acá un mensajito en pantalla. Ingrese una letra. Vamos a poner así y ponemos en la variable L. ¿Y acá qué tendría que hacer para saber en cuál contador incrementar? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre algo? Bueno, acá vamos a utilizar, porque, a ver, ¿cómo podemos resolverlo? Podemos utilizar una estructura case, donde yo voy a averiguar el valor de la letra de esta manera. Voy a averiguar si la letra leída fue A, si la letra leída fue B, si la letra leída fue C, o u otra. Vamos a dejar el default para que sea más fácil para ustedes. ¿Estamos? Bien. Sí. Entonces, si la letra que leí fue A, vamos a poner en cont sub 0, cont sub 0, más 1. Y en otro caso, lo hacemos en la que corresponde. Fíjense que yo acá no utilicé en ningún lado la posición, digamos, la letra del para referirme acá adentro, porque no se mueven de la misma manera. Yo ingreso acá 10 valores y tengo 4 contadores, ¿sí? O sea, acá en este caso es el contador 1, en este caso es el contador 2, y en este caso es el contador 3.
¿Estamos? Bien, entonces, cuando terminamos, ¿qué vamos a decir? Una vez que yo leo una letra, la clasifico y cuento donde corresponda. Leo la siguiente letra, averiguo qué letra es y clasifico según corresponde. Cuando termine de leer las 10 letras, tengo que mostrar los resultados, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos mostrarlo uno abajo del otro, mostrar cantidad de A con sub 0, y esto hacemos para cada uno. Cantidad de B, voy a mostrar el contador en la posición 1, cantidad de C en la posición 2, y acá en la posición 3. Cantidad de otra, perdón. Bueno, entonces vamos a probarlo. Vamos a probarlo con los valores que habíamos ingresado acá. Entonces, ahí estamos. Ponemos la A, ingresamos S, B, A, D, C, C, F, X, C. Cantidad de A, 2. Cantidad de B, 1. Cantidad de C, 3. Cantidad de otras letras, 4. ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bien, esto es porque yo quiero que me muestre estas leyendas, ¿sí? Si no, podría haber hecho así. Esperen que esto lo vamos a guardar. Ahí estamos. Esto acá podríamos haberlo hecho de otra manera. Podríamos haber hecho esto mismo, y en realidad lo que pasa es que así no le puedo poner las leyendas. Mostrar. Con subí. ¿Cómo podría ver esto si yo querría que me muestre las leyendas? Tendría que haberlas guardado en un vector. Entonces podría haber dicho, miren qué podría haber hecho. Vamos a hacer un vector que se llame letras. Lo que pasa es que no hubiéramos podido evitarlo. Esperen que estoy pensando para no ponerlo. En algún lugar lo hubiéramos tenido que poner. Tendríamos que ponerlo acá, por ejemplo, letras sub 0, le asigno la A letras sub 1 le asigno la B, a letras sub 2 le asigno la C, letras sub 3 le asigno otras letras. Entonces acá voy a mostrar el contenido de dos vectores. Mostrar, vamos a poner letras sub I, aparecen entonces así nos aparece la leyenda de qué letra era, ¿sí? Pero es más o menos lo mismo, porque el trabajo que no me tomé acá, de poner la leyenda como habíamos puesto recién, la letra A aparece 2 veces, la letra B aparece 3 veces, ¿sí? Lo tuve que hacer acá arriba. Pero fíjense que puedo mostrar el contenido de dos vectores que están paralelos. ¿Cómo sería esto? Yo tendría por este lado el vector cont, tendría paralelo al vector cont el vector letras. Entonces en letras sub 0
tendría la A, en letras sub 1 tendría la B, en letras sub 2 tendría la C, y en letras sub 3 tendría otras letras. Entonces vamos a probarlo para que veamos que funciona igual de la misma manera. Ahí estamos. Acá. Y ahora les voy a dar una tareita para que hagan ustedes. Bueno, acá dijimos que íbamos a ir por acá. Esperen que corra un poquito más. Ahí está. Y ahí ingresamos la S, la B, la A, la D, la C, la F, la X, la C. Entonces, A aparecen 2 veces, B aparece una vez, C aparece 3 veces, otras letras aparecen 4 veces. ¿Sí? La leyenda me quedó más o menos, pero la idea es la misma. ¿Se entiende? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, Profe, sí. en la leyenda nosotros podríamos poner en cont i más 1 como para que muestre en la primera posición, en la primer, ¿cómo sería? La La primera primera vez que posición. sale. La primera, Ajá. sí, en realidad, pero ¿para qué no lo necesitaríamos en realidad? En este caso, porque estamos mostrando la letra, ¿sí? Que se guardó en la posición 0, estamos mostrando, por ejemplo, la A, la B, la C u otras letras, y aparece, esta es la cantidad de veces. ¿Sí? No tendríamos que ponerle 1, porque en realidad la primera vez que se lee una letra ya incrementa el contador a 1. Claro. Ok, ok. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Acá, ¿qué otra forma de optimizar esto se les ocurre? Mejorarlo en cuanto a variables, yo podría hacer así. Ahí le asigno 0. Acá, ahí le asigno 1. Acá, ahí le asigno 2. Y acá, ahí le asigno 3. Y acá abajo, ¿qué tendría que poner? Cont sub i es igual a cont sub i más 1. ¿Sí? De acuerdo a que yo lea una letra A, una letra B, una letra C o una letra distinta, voy a incrementar en la fila que corresponde. Entonces acá simplemente le digo en qué fila voy a escribir. Y acá calculo uno más. Esto es como para que tengan formas distintas de hacer lo mismo. Vamos a guardarlo con otro nombre. ¿Se entendió lo que hice ahí? Para no escribir en cada uno, cont 0 es igual a cont 0 más 1, cont 1 es igual a cont 1 más 1, acá cont 2 es igual a cont 2 más 1, ¿sí? ¿Qué hago? Solamente indico que si la letra que leí es A, voy a escribir en la posición 0 del vector cont. Si la letra que leí es B, voy a incrementar en 1 la posición 1, si no la 2 y si no la 3. ¿Se entiende? ¿O lo volvemos a repasar? ¿Se entiende, profe? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces, ahora les voy a dar, a ver. Ahí estamos. Vamos a hacer de la cartilla, dejo de compartir acá, y vamos a hacer el 26. ¿Sí? Entonces yo quería hacer este ejercicio, ahora se los voy subiendo para que puedan partir de alguno de estos. ¿Sí?
Buenísimo. Bárbaro, lo van a encontrar como clase 15. Eso. Bueno, ahí está subido, así que fíjense que pueden trabajar, que ya están subidos todos los archivitos, ¿sí? Bueno, en 5 o 10 minutitos corregimos. Váyanme avisando por el chat si terminan antes. Dale.
¿Cómo vamos? ¿Necesitan un ratito más o quieren que lo corrijamos? Un ratito más, si puede ser. Ya Ok, casi lo termino. sí, sí. Gracias.
Bueno, ahí estamos. Ahora si querés, Facundo, como son los primeros, yo lo que quiero ir haciendo es mostrándoles como una forma general para resolverlo, y que ustedes lo vayan chequeando. Después empezamos a hacer, corregimos los de ustedes para todos, ¿sí? Así que vos fíjate a ver si va bien como vos lo planteaste. Bueno, vamos a ir entonces, a ver, esperen que... Ahí estamos. Bien. Vamos a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, vamos a agarrar alguno de los 4 que hicimos. Vamos a poner... Bueno, a ver, dijimos que era el ejercicio, creo que era el 26, y vamos a tomar el de las letras y las repeticiones. Bueno, entonces vamos a repasar el enunciado. Dice, se reciben importes de las ventas de cada una de las sucursales de una empresa, junto con el código de la sucursal, ¿sí? El código de la sucursal puede ser 1, 2, 3, 4 o 5. Cada sucursal puede tener una o más ventas. Los datos son dados en forma desordenada respecto a la sucursal de que se trate. Sí, este ejercicio es mucho más complejo que los que veníamos trabajando, ¿sí? Entonces vamos a ponerle acá, ejercicio 26. Entonces, fíjense que nosotros tenemos que ¿cuántas sucursales son? 5. 5. 5. Entonces vamos a tener que utilizar 4 acumuladores, porque nos pide que vayamos calculando los importes de ventas de cada una de las sucursales, ¿sí? Porque necesitamos informar el total de ventas. Hoy trabajamos con acumuladores, ahora con contadores, ahora vamos a trabajar con acumuladores. También vamos a trabajar con un vector. En vez de un vector cont, sí, acuérdense que las variables siempre tienen que ser alusivas a el contenido que tiene, ¿sí? Entonces en acum_subí voy a inicializarlo en 0. Ahora, fíjense que acá sabemos cuántas ventas vamos a leer. No. No, entonces no podemos utilizar un para, ¿estamos? Entonces vamos a sacar esto, vamos a utilizar un mientras. Entonces, vamos a poner, fuera de la estructura repetitiva, vamos a poner un mensaje que diga, ingresar, vamos a poner, ingresar 1. Vamos a poner 0, vamos a poner ingresar 0 para cargar una venta, o cualquier letra para salir, ¿sí? Al revés de como hemos hecho en muchas oportunidades. Y acá lo vamos a guardar en una variable de respuesta. Esto es la leyenda que le vamos a mostrar al usuario, y la vamos a cargar en la variable M. Acá vamos a decir, mientras R sea igual a 0, ingresamos al mientras. Entonces, vamos a decir, ingresar, ¿qué tenemos que ingresar? Primero sucursal. para la sucursal. Sucursal, vamos a ponerle sucursal. Profe, igual el 0 era para salir. Para cargar una vez. Ah, lo dice acá, perdón. No me fijé. Con código de sucursal termina. Ah, no, acá nos da la indicación. Entonces vamos a poner, exacto, eso que dijeron ahí. Vamos a poner acá. Vamos a cambiarlo. No me había percatado de eso. Entonces esto lo saco. Ingresar sucursal, mientras sucursal sea distinto de 0. ¿Sí? Bien, ¿y ahora qué tengo que ingresar? El total de la ¿El venta. monto? Claro, el monto. Y vamos a ponerlo así, monto.
Y ahora es donde se nos presenta la complejidad de este ejercicio, ¿sí? Tengo que averiguar si ingresé la sucursal 1, 2, 3, 4 o 5. Los datos de la sucursal 1, ¿en qué posición van a ir guardadas del vector? En la 0. La 0. En la 0. Los de la 2 en la posición 1, los de la 3 en la posición 2, los de la 4 en la posición 3, y los de la 5 en la posición 4. ¿Estamos? Esperen que abro la puerta y vengo. No, perdón, mi perro me avisó y era falsa alarma. Bueno, ahí estamos. Ingresamos el monto. Entonces, como veníamos diciendo, es fácil, porque lo de la sucursal 1 lo guardo en la 0, lo de la 2 en la 1, y así. Entonces, ¿a dónde voy a acumular esta venta? En acum sub S-1. Porque dijimos que si ingresé la sucursal 1 lo guardo en la posición 0, si ingresé el 2 en la posición 1, si ingresé el 5 en la posición 4. Entonces, la posición del vector, ¿cuál va a ser? Si les queda más claro, lo podemos hacer así. Mi posición va a ser S-1. ¿Sí? Y entonces, en el vector acumulador, en la posición post, va a ser igual a cum sub post más monto. ¿Se entendió? Y Profe, después ingreso, ¿por qué le suma el monto? porque me decía que tenía que acumular los montos. Fíjense acá. Obtener e informar el importe total de ventas para cada sucursal. Ah, claro. Sí, sí. ¿Sí? Bien, Sí, sí. ahí estamos. Y ahora lo último que vamos a hacer es el acumulador general. Bueno, hasta ahí estamos. Y acá podemos utilizar una variable común que se llame AC, que la voy a poner en 0. Y acá voy a sumar las ventas de todas las sucursales. AC va a ser igual a AC más E. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora denme un segundito, que ahora sí abro la puerta que vinieron a buscar a mi hijo y ya estoy de nuevo. Bueno, ahí estoy. ¿Estamos? Entonces así repasamos otra vez. Cuando vamos a utilizar un vector, ya sea como acumulador o como contador, lo tengo que inicializar en 0. Fíjense que en realidad vamos a necesitar un acumulador para cada sucursal. ¿Sí? Después, vamos a necesitar un acumulador general. Entonces, este lo inicializo en 0, vamos a ponerlo acá arriba.
¿sí? Este dato no es necesario almacenarlo en un vector, porque no corresponde a ninguna sucursal. Ahí estamos. Y después los que nos quedaba era cómo mostrar los datos. Entonces los tenemos que mostrar también con un for. Vamos a utilizar otra variable como para cambiar un poco. Profe, Sí, le faltó mostrar de cada sucursal. sí, pero eso ¿cuándo se muestra? Ah, Cuando ya terminamos. ok. ¿Sí? No mientras vamos cargando. Entonces, por eso lo estoy haciendo en un ciclo iterativo distinto. En este que Sí, está perfecto. acá, voy acumulando. Cuando ya terminé, no cargo más datos, ahí sí muestro todos. ¿Sí? Entonces Sí, voy sí. a poner total de ventas de sucursal. La sucursal va a ser la sucursal J más 1, ¿sí? Porque no arranco en la sucursal 0, sino en la sucursal 1. Vamos a poner es de acum sub J. Y ahora vamos a poner acá, mostrar el total de ventas general es de ¿sí? ¿Quieren que repasemos? Bueno, yo voy a utilizar ¿Vale? 5 acumuladores. En realidad no voy a utilizar 5 variables, sino que voy a utilizar las ventajas que tiene usar vectores, ¿sí? Entonces voy a usar un vector acum, donde voy a ir acumulando los totales vendidos por cada sucursal. Como todo contador o acumulador, o bandera, que no es el caso, lo tengo que inicializar en 0. Cuando yo tengo una sola variable, ¿qué hago? Simplemente a esa variable le asigno 0. Pero acá, fíjense que yo tengo que inicializar cada posición, porque cada posición del vector hace de acumulador. Entonces, tengo que inicializar 5 posiciones. Por eso se utiliza siempre una estructura repetitiva de tipo para relacionada con los vectores, porque el para lo que me sirve es para ir recorriendo todas las posiciones del vector. ¿Sí? Entonces, si tengo un vector de 10 posiciones, voy a utilizar un para que va a ir desde la posición 0 hasta la posición 9. Entonces, en acum sub i, guardo ceros. ¿Estamos? Entonces, cuando arranca la resolución, cuando arranco la prueba de este ejercicio, en las 5 posiciones carga ceros. Ingreso la sucursal. Las sucursales, ojo, porque van de la 1 a la 5, no de la 0 a la 4. ¿Está bien? Yo no puedo cambiar el enunciado de algo. Bueno, acá, mientras la sucursal sea distinta de 0, ingreso al ciclo. No vuelvo a leer la sucursal, porque ya la sucursal la leí, ¿sí? Entonces acá ingreso el monto, pero yo sé que era lo que habíamos hablado antes, que lo de la sucursal 1 lo guardo en la posición 0 porque es mi primera posición, no la posición 1, y no es que puedo dejar la 0 vacía, no corresponde, ¿sí? Si los vectores arrancaran en la posición 1, como es en algunos lenguajes, esto no sería necesario hacer esta conversión. La posición sería igual al número de sucursal. En este caso, la posición es el número de sucursal menos 1, ¿sí? Y eso es lo que hago acá. Y después, en el vector acum, en la posición post, ¿sí? Acumulo lo que tenía ya más lo nuevo. Y acumulo el acumulador general. Ingreso un nuevo número de sucursal, y así voy cargando hasta que ingreso una sucursal igual a 0. Del mismo modo que inicialicé con un para, muestro con un para. Porque no tengo que mostrar un solo valor, tengo que mostrar tantos valores como posiciones tiene mi vector. ¿Sí? Bueno, entonces acá digo mostrar el total de ventas de la sucursal,
la sucursal, fíjense que yo voy a leer la posición 0, pero voy a referirme a la sucursal 1, entonces le tengo que decir eso. Mostrar total de ventas de la sucursal J más 1, les voy cambiando las variables para que vean que yo en realidad utilizo acá la misma variable que estoy utilizando acá. ¿Sí? Porque voy a tener que mostrar para la posición 0 el total de la sucursal 1. ¿Sí? Bueno, y digo que es de, y muestro el valor. Y después, como este es un solo valor, lo tengo que mostrar fuera de la estructura repetitiva, pues si lo muestro acá adentro, ¿cuántas veces voy a mostrar el mismo valor? 5 veces el mismo valor y no tiene ningún sentido, está mal. Entonces vamos a suponer, vamos a probarlo sin tener valores acá establecidos. Vamos a poner, ¿qué dijimos? La sucursal 1, vamos a poner 100 pesos, la sucursal 2, 150, la sucursal 3, 50, la sucursal 4, 90, a las 5 no le vamos a cargar nada, vamos a poner otra vez en la sucursal 1, 1000 pesos, a la sucursal 3 vamos a cargar 6000 pesos, y ya, no cargamos más nada, cargamos un código de sucursal igual a 0 para que me empiece a mostrar los totales. Me dice, el total de ventas de sucursal 1 es de 1100, el de la 2 es de 150, el de la 3 es de 6050, de la 4 90, y la 5 acuérdense que era 0. ¿Sí? Porque no le cargue nada. Entonces me tiene que mostrar que no le cargue nada. ¿Estamos? No tiene que dar un error porque no haya tenido ventas. Puede ser que esté cargando las ventas de un domingo y que la sucursal 5 no abre el domingo. ¿Estamos? Y después acá me va a mostrar la suma de todas. El total de ventas general es de 7390. ¿Estamos? Buenísimo. Bien. Sí, sí. Este es para analizarlo. El que le sigue, que yo lo quería hacer ahora, es mucho más difícil, el 27 y el 28. Lo vamos a dejar un ratito. Y ahora yo quiero ver, a ver, esto se va complejizando bastante, de uno a otro se van complejizando mucho, y no quiero. Fíjense que todo esto no era para resolver necesariamente con vectores. Bueno, a ver. Este también. Bueno, son todos bastante más complejos. Y acá ya pasamos a matriz. Entonces les voy, esperen, les dejo de compartir, así les modifico un poquito ese enunciado. Facundo, ¿cómo te fue? ¿Cómo te salió? Yo lo había hecho con un case. Después me da bien los resultados, pero no sé si estará. No está mal con el case. Esto lo optimiza más. ¿Me entendés? Porque yo había tomado de ejemplo el primero, el anterior. de las letras. No está mal. Y bueno, No lo está fui mal, modificando Facundo. eso. Para nada. Ahora, les voy a modificar este. A ver. Vamos a suponer. A ver, ¿cómo puedo hacer? Vamos a ver. Vamos a poner, se cargan para que ustedes lo puedan probar. Las 3 notas de los parciales de 5 alumnos. Todos rindieron los 3. Mostrar los promedios, el promedio sería, de cada uno. Se los voy haciendo un poquito más complicado, pero para no saltar a los de la cartilla, que son bastante más complicados. Se cargan. Vamos a poner las notas. Se ingresan de forma desordenada, de a pares. Código de alumno de 1 a 5 y la nota. ¿Sí?
Entonces ustedes van a leer, por ejemplo, alumno 1 se sacó un 5, alumno 3 se sacó un 4, alumno 1 se sacó un 10, alumno 2 se sacó un 8, alumno 4 se sacó un 7, alumno 1 se sacó un 0, alumno 5 se sacó, ¿sí? ¿Cuántas notas van a leer? 3 notas por cada alumno, alumnos son 5, van a leer 15 datos en total, ¿sí? Van a ser 15 pares de valores de el alumno y la nota. Vamos a suponer que ustedes van a ingresar bien la información, o sea, no es que por un alumno van a ingresar 4 notas y por otro van a ingresar una. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes van a ingresar en forma desordenada pero correcta, ¿sí? Las notas de los 3 parciales de 5 alumnos. Yo quiero que me muestre el promedio, usando vectores. Ok. Bueno, les dejo un ratito para que lo vayan pensando. A ver si les voy a subir así les va quedando por si quieren revisar el último, ¿sí? Buenísimo, gracias.
No hay problema, Facundo. Ahora ya lo corregimos. Les doy un ratito como para que intenten pensarlo, y si no les sale, de todas formas, ahora en 3 minutitos lo corregimos. Quédate tranquilo. Están recién empezando con vectores. Es la segunda clase. Bueno, vamos a verlo porque, a ver qué es lo que pasa que no sale. Porque fíjense que no es tan distinto de lo que veníamos haciendo. Bien, promedio de notas de 5 alumnos. ¿Cómo hacemos para calcular 5 promedios? Dijimos que ninguno se salteó la nota, ¿sí? O sea que nosotros vamos a tener que calcular 5 promedios. ¿Estamos? Vamos a calcularlo. Está bien, en un vector ACUM, este dato no es necesario, porque no voy a calcular el promedio general. Yo voy a ir acumulando las notas que vaya leyendo de los alumnos, ¿sí? Y una vez que termino, recién ahí calculo los promedios. Los promedios no se calculan mientras tanto, se calculan cuando terminé, ¿sí? Bueno, yo acá no voy a utilizar el mientras, porque ¿cuántos datos voy a leer? Dijimos que ningún alumno se saltea ninguna nota, todos vinieron. Vamos a utilizar un para,
¿qué va a ir? Yo tengo 5 alumnos, cada alumno 3 notas, voy a tener que hacer ¿cuántas iteraciones? Vamos a ponerlo en cualquier letra, la letra K, que va a ir de 1 a 15. ¿A 15? Claro. Y los datos de valor, los datos que voy a leer, ¿cuáles son? Esto ahora lo saco, pero voy a ver si necesito algo de ahí. Ingresar. Vamos a poner el número de alumno. Lo voy a ingresar en una variable n. Ingresar nota. Vamos a poner, a ese le vamos a poner nota. O a este le vamos a poner n y a este le vamos a poner al. ¿Sí? Entonces acá están los pares de valores de los que me hablaba el ejercicio. ¿Estamos? Bien. Las notas del alumno 1. Los alumnos se enumeran del 1 al 5. ¿En qué posición del vector las voy a guardar? ¿Del 0 al 14? No, porque yo tengo que ir Uy, acumulando. del 0 al... Sí, sí, sí. Del 0 al 4. Del 0 al 4. ¿Sí? Entonces, del número que me ingresen, va a ser la posición, va a ser del alumno leído menos 1. Para el alumno 1 en la posición 0, para el alumno 5 en la posición 4, y así para los del medio. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el vector acum, en la posición post, voy a guardar lo que tenía en acum, en la posición post, más la nota. Yo acá solamente cargo. Leo el alumno, leo la nota, calculo la posición en la que voy a guardar los datos de ese alumno, ¿sí? Porque no van a ser en la misma posición. O sea, si leí el alumno 1, no lo voy a guardar en la 1, sino en la 0. ¿Estamos? Entonces eso es lo que hago acá, y después simplemente me manejo como cualquier vector. Esto lo saco. ¿Estamos? Sí. Bien. En ningún lado me dice que yo tengo que guardar el promedio ese. Tengo que calcularlos. Entonces, acá, ¿qué puedo hacer? Mostrar, en vez de total de ventas de sucursal, yo acá en realidad voy a usar algo parecido. Voy a poner promedio de notas del alumno J más 1 es de acum sub J sobre 3.0, que son las notas. Si además quisiera guardarla, ¿qué hago? Agrego otro rengloncito más, donde acum sub J lo voy a reemplazar por acum sub J sobre 3.0. Y eso me va a dar el promedio. ¿Mm? Fíjense, ¿cómo hacemos para probarlo? Vamos a ingresar 15 notas. Entonces vamos a ingresarlo, fíjense que primero cargo los del alumno 1. Número de alumnos se sacó un 10. Número de alumno 1 se sacó un 5. Y número de alumno 1 se sacó un 6. Yo, como lo hago mentalmente, por eso es que trato de ponerlos ordenados, ¿sí? Fíjense que ahora voy a poner una nota del alumno 4, que se sacó un 9, un alumno 5 se sacó un 10, un alumno 4 se sacó un 6, un alumno 5 se sacó un 7, un alumno 4 se sacó 1, un alumno 5 se sacó un 3. Ya hasta ahora cargué las notas del 1, el 4 y el 5. Ahora voy a alternar los del 2 y el 3. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Es para saber que cargué 3 notas por alumno. Nada más que eso. Porque si apelo solamente a mi memoria, digamos, por ahí cargo 3 notas del 1, una nota del 2, 4 notas del 3, y el promedio me daría mal. Entonces vamos a hacer del 2 y del 3, vamos a poner que el alumno 2 se sacó un 6, el alumno 2 se sacó un 7, el alumno 2 se sacó un 0, el alumno 3 se sacó un 6, el alumno 3, vamos a hacer que este nos dé promedio 6. 3,
6. Última nota que estoy leyendo. Pasa a calcular los promedios, ¿sí? El promedio de notas del alumno 1 es de 7. No me acuerdo qué le había cargado. Del alumno 2 es de 4,33. El alumno 3 era el que tenía promedio 6, ¿sí? El alumno 4 se sacó un 5,33 y el alumno 5, 6,66. Y ahí termina. ¿Les resulta muy complejo ahora que lo ven? No tanto. El Profe, ¿cómo era para que aparezcan solamente 2 números o 3 nada más después del punto o no se puede? No me acuerdo eso. Sí, tiene que haber alguna manera de truncar los ¿No era demás. .00? ¿O no No, funciona? con punto cero ya le pone todos los decimales. Ah, No sé si es no con sé. punto 00, me parece que no. Me parece que no. Habría que verlo. Debe haber alguna función que le corte los decimales. ¿Estamos? Entonces, lo más importante en vectores es saber en qué posición del vector yo quiero guardar el dato. ¿Sí? Y que si yo voy a utilizar el vector, el para, con la variable del para recorrer el vector, ¿sí? Si acá uso una letra I, acá uso una letra I. Un error muy frecuente, para que se graben, esto yo les digo que se lo anoten, le pasen el fibrón. Yo les digo que muestren el contenido del vector y hacen mostrar acum sub I sobre 3. Esto no es nada, porque fuera del para I no vale nada. Y si valiera algo, sería el último valor de I. O sea, me mostraría el último valor. ¿Sí? Un vector no es una variable común, es una variable multivaluada, tiene muchos valores. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es, para inicializar el contenido de un vector, es recorrerlo. Lo recorro con una variable acá, que es la misma que pongo acá. ¿Sí? Si voy a mostrar promedios, tengo que recorrer el vector otra vez. ¿Sí? Distinto es si yo quisiera calcular un promedio general. ¿Dónde? Fíjense, vamos a suponer una variable prom gen. Le voy a poner en 0, la inicializo arriba, da lo mismo que le inicialice ahí o más arriba. Acá, a prom, hoy estoy cruzada con las letras, gen es igual a prom gen más la nota. Y después por cuánto debería dividir esto para mostrar el resultado final. Mostrar promedio de notas general es de prom gen sobre 15, que son las 15 notas que leí. ¿Sí? Entonces, este es un dato que está guardado en una variable común. No tengo que recorrer el vector. Para estas variables, lo recorrí para inicializarlo y lo recorro para mostrarlo. Y fíjense que acá, K, lo utilizo como una variable para iterar. Yo sé que esto me permite iterar 15 veces, pero no me sirve para manejar las posiciones del vector, porque las posiciones del vector van de la 0 a la 4, no hay relación. ¿Sí? Entonces fíjense que utilicé otra manera de referirme a la posición del vector. De acuerdo al alumno, voy a calcular la posición. Y ahí cargo los datos en el acumulador que corresponde, en la posición del acumulador que corresponde. ¿Sí? Pero acá no la utilicé para recorrer el vector, solamente para controlar la cantidad de iteraciones. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Bueno, yo esto ahora ya se los guardo, ahora se los subo, no quiero que se les superponga con la clase que viene, con la clase que les toca ahora. Yo como tarea para el martes, lo que les pido es que revean la clase de hoy, ¿sí? O sea, que hagan los mismos ejercicios de estos que están acá. Esperen que esto lo saco. Voy a ir acá,
todos estos ejercicios que están ahí subidos, los vuelvan a hacer. No son tantos, se hace rápido, pero eso es lo que a ustedes les va a hacer la diferencia entre entender vectores y no entenderlos. Ok, ¿Listo, ¿Sí? profe? Bueno, chicos, sí, sí. nos vemos ahora ya se lo subo, y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Cualquier Bueno, profe, buen duda, fin de- si alguien se inspira y quiere trabajar en algo de esto, me escribe. ¿Estamos? Dale, buenísimo. Chau, Listo, Nos nos vemos, chau. profe. vemos. Buen fin de. Igualmente.